Bueno, para ir rompiendo un poquito el hielo, los que se animaron a prender las cámaras y demás, les vamos comentando un poquito en general la dinámica. Así ahora a las y 10 ya comenzamos, esperando las últimas personas que se vayan conectando. En primer lugar, bueno, este es un ciclo de conversatorios que es el segundo encuentro que estamos generando en el marco de la maestría en Ciudad, Urbanismo y Hábitat Sostenible, que se dicta a distancia por la Universidad de Congreso en Argentina. Esta maestría de alguna manera lo que busca es este perfil profesional con sustento en lo científico, en que, digamos, los maestrandos sumen aptitudes y herramientas, sobre todo para su actuación profesional. Entonces, más allá del enfoque académico que tiene la maestría y demás, siempre buscamos generar estos otros espacios que nos contribuyen y nos contribuye mucho la mirada de otros colegas que digamos, manejan en otras disciplinas, siempre referidas al hábitat, pero buscamos eso, traer otros enfoques y otras miradas sobre el quehacer de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo, la planificación, la ingeniería agronómica, bueno, múltiples disciplinas que en la maestría de alguna u otra forma con diversos módulos se van abordando. En el día de hoy tenemos a estos dos súper genios colegas de Uruguay que aceptaron tener esta tarde compartir con nosotros de manera muy generosa. Y bueno, la intención, un poco la dinámica de este encuentro es, primero va a tener la palabra Daniel, luego la va a tener Marcos, y luego vamos a dejar un espacio para que a través de preguntas que pueden ir dejando ustedes en el chat, a medida que cada uno de los dos expositores va comentándoles de lo que vienen a hablar, y yo las voy a ir, digamos, como recabando todas en un mismo archivo. Y también luego, cuando finaliza Marcos su exposición, se va a dar el micrófono para que ustedes también interactúen de manera directa digamos, con los expositores y entre ustedes también, si surgiera algún debate o demás. Así que bueno, ese es un poco el sentido y el fundamento y la dinámica de este encuentro. Va a quedar grabado. Seguramente la semana que viene esta grabación ya forma parte del canal de YouTube de la Universidad de Congreso, así que esta grabación, digamos, va a quedar, por si a ustedes les interesa compartírsela con algún colega o demás que no pueda estar acá presente, va a quedar disponible para que lo puedan hacer. Y bueno, la intención, estar de primera mano, obviamente que tiene otra adrenalina distinta que verlo grabado, así que bueno, esperamos que lo puedan aprovechar, que se animen a interactuar y bueno, construir este rato de esta tarde de viernes amena para todos. Bueno, paso a presentar a Daniel. Vamos a comentarles un poquito de este gran colega. Bueno, Daniel es arquitecto, él se desarrolla en vos corregime, Daniel, cualquier cosa Sí, que sí. diga muy fuera del actual. Él se desarrolla en la FADU en Montevideo. Él participa dentro del área de construcción y ambiente y en la licenciatura de diseño integrado. Tiene un magíster en hábitat sustentable y eficiencia energética y un diplomado en diseño urbano sustentable en edificios y viviendas sustentables por la Universidad de Bio Bio de Chile. Como les dije, él es arquitecto de formación y su línea de trabajo se centra en la intersección de la temática ambiental y del diseño de espacios construidos, con énfasis en el bioclimatismo, la eficiencia energética y la adaptación. Esto me parece muy interesante, tanto al cambio climático como a la variabilidad climática, ¿sí? Que es algo que hace ya unos años venimos transitando entre todos. Así que, bueno, le cedo la palabra a Daniel y, bueno, eh, espero que nos Buenísimo. contribuya todo su mirada. Bueno, buenísimo. Gracias Belén y Ana por la invitación y gracias a todos por estar acá.
Esperemos que sea, como decías, una tarde amena. Yo voy a compartir pantalla y bueno, después vamos intercambiando intercambiamos al final, pero vayan anotando también dudas y eso. Comparto. Eh, ¿Me avisan si se ve? Se ve Ahí se perfecto. ve perfecto. Ujú. Sí. Bueno, como decía Belén en la presentación, yo estoy vinculado a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo acá en Montevideo. eh, y por lo tanto, bueno, mi desarrollo tiene que ver con lo académico. Yo lo que les voy a presentar es un proyecto que hicimos en facultad que se llama ADAPTA le llamamos en su momento, de aproximaciones disciplinares para la adaptación de ciudades y edificaciones al cambio y la variabilidad climática. Y bueno, para empezar, por mi deformación en lo académico, quería introducir un poquito, un pequeño marco conceptual para entender desde dónde nos paramos en este proyecto y desde ahí, bueno, así pasar rápidamente a ver de qué se trata y cómo lo desarrollamos. Entonces, cuando nosotros vemos esta imagen, que a todos nos debe ser bastante común, estamos viendo los climas y biomas del planeta. En realidad, una forma de verlo tiene que ver con la naturaleza como un modelador espacial. Si nosotros en Uruguay, o ustedes, cada uno de ustedes tiene un bioma predominante, nosotros es la pradera, es porque hay una combinación de temperatura y humedad específica que hace que nosotros tengamos este bioma y no otro. De manera que los primeros niveles, el mineral, el vegetal y el animal, fueron de alguna forma modelados por esas fuerzas de la naturaleza. Si nosotros seguimos este hilo conductor, nos vamos a dar cuenta que también las etnologías y las antropometrías del planeta les pasa lo mismo. La forma de los cuerpos, los colores, los rasgos, tienen que ver con ese modelado desde las fuerzas de la naturaleza. Y este hilo conductor obviamente lo podemos seguir, podemos entender que en su registro original las vestimentas también tenían una connotación muy vinculada al clima y a esas fuerzas de la naturaleza, obviamente en un registro original, después se va permeando por lo cultural, lo religioso y muchas otras cosas, pero cuando nosotros vemos hasta el día de hoy una persona en clima desértico con un turbante, tiene que ver con esa modelación de las fuerzas de la naturaleza. Y bueno, si seguimos, vamos a llegar, acá vamos viendo los niveles arriba, a lo que muchos llamamos la tercera piel, la arquitectura. El diseño vernacular en su registro original también estuvo moldeado por las fuerzas de la naturaleza. Lo que vemos acá no es casual. Cada una de estas manifestaciones de esta arquitectura vernácula sin arquitectos en su momento, en realidad tiene que ver, si se fijan, la forma, la altura que tiene, vean la relación de escalas, los materiales que se utilizan. Bueno, en un clima tropical donde hay mucha lluvia, se hace mucho calor, voy a necesitar mucho espacio, voy a necesitar que los techos estén muy inclinados porque las lluvias son muy intempestivas. De manera que cada uno de estos registros guardaba una relación muy cuidada con su ambiente, con su hábitat y con esas fuerzas de la naturaleza. Cuando nosotros vemos esta imagen, vemos arquetipos que por ensayo y error durante mucho tiempo llegan a una máxima expresión de un modelo en el manejo de la energía, ¿no? Esto, que originalmente tenía una riqueza, y podríamos hacer el ejercicio para cada uno de estos, entender, bueno, por qué en Santorini lo predominante es esta pintura blanca por la alta radiación solar, o estas inclinaciones de techos también por lluvias intempestivas y levantado del suelo para maximizar la ventilación, y así podríamos hacerlo con cada una de estos. Lo que sucede es que esos antecedentes fueron de alguna forma lo que anticipó a lo que hoy conocemos como bioclimatismo. El bioclimatismo es una subdisciplina del diseño que surge a mediados del siglo XX y que persigue la adaptación de la vida al clima del lugar, situando a la naturaleza como fuente de inspiración y a las fuerzas naturales como herramienta. Lo que estamos viendo son los primeros registros de Olshey, uno de los padres del bioclimatismo,
donde él lo que veía eran las distintas formas de las plantas, de los distintos vegetales en las distintas zonas, y eso por analogía lo tradujo a las formas de nuestra arquitectura para entender que los desempeños de cada una de esas formas eran los óptimos en cada lugar, en cada contexto, de acuerdo al clima. Pero este enfoque no fue el que se transformó en hegemónico. Esto sucedía como a mediados de los 60 más o menos. En su lugar, en paralelo, surgían otras manifestaciones que podemos caricaturizar de esta manera. Hubo un momento en que el estilo internacional, el positivismo, el despegue técnico, el desarrollo de algunos materiales, lograron hacer que se generara esta representación que si vemos, si no supiéramos o no tuviéramos la referencia de dónde está cada uno de ellos, probablemente si no lo conocemos no podríamos decir dónde está. A esto yo le llamo, bueno, arquitectura desclimatizada. Aquí ya no hay, de alguna manera, una intención o una búsqueda de vincularse o de trabajar con el clima. Y una mirada apresurada de esto podría hacernos creer que fue un error. Pero en realidad lo que sucedía era que era una respuesta consecuente con un tiempo de abundancia, con un tiempo de recursos abundantes justamente, como lo son hoy las que intentamos dar como reacción a los problemas ambientales. Esto lo que interpela para mí fuertemente es nuestra capacidad de anticipación como diseñadores. De alguna manera, el entender la consecuencia con nuestro tiempo y no poder ver más allá es lo que muchas veces nos puede frenar como diseñadores. En cualquiera de esos escenarios, bueno, aparecen forzantes ambientales a su vez, como el cambio y variabilidad climática. Estos son escenarios, yo no sé si están familiarizados, pero hago como una breve introducción. Básicamente tiene que ver con escenarios de cortes temporales futuros y de acuerdo a distintos modelos que lo que buscan representar es, bueno, si nos vamos a una sociedad realmente sustentable, si seguimos como business as usual, o sea, si nos portamos bien, si nos portamos mal, vamos a ir a distintos escenarios. Eh, pero estos escenarios también generan un marco enorme de incertidumbre. Aún así puede ser la primera vez en la historia, puede que sea la primera vez en la historia de la humanidad en la que podemos tomar decisiones basadas en evidencia científica para transformar nuestro futuro. De manera que este tipo de manifestaciones empiezan a ser también los datos de proyecto para nosotros desempeñarnos en lo que hacemos, ¿no? Cuando vemos esto desde el punto de vista del pensamiento ambiental, lo que sucede es que quienes estudian el tema ambiental dicen que hay un punto de partida ético que tiene que ver con las relaciones entre naturaleza y sociedad, o sociedad y naturaleza, que ahí están representadas, bueno, por ecocentristas o antropocentristas. Pero bueno, estos pequeños mosaicos que veíamos, que representan caricaturas de posturas extremas frente a la problemática ambiental, se perpetúan en el tiempo y conviven en el presente. De manera que la arquitectura vernácula se reinterpreta en lo que hoy conocemos como bioclimatismo y el estilo internacional en posturas más de high-tech, de altas tecnologías y demás. Esto es una representación de Foladori, que es uno de los que habla mucho sobre pensamiento ambiental y bueno, describe, de acuerdo a el lugar donde estemos, distintas posturas frente a la sustentabilidad o grados de sustentabilidad. Lo que sucede hoy en día es que tenemos todo este crisol enorme de posibilidades y de respuestas que se dan en simultáneo. Es un enorme paraguas el de la sustentabilidad que de alguna forma alberga a posturas muy distintas, con miradas muy disonantes en relación a la tecnología, al usuario y demás, pero que por ahora, simplemente por el hecho de que también la mirada sobre la sustentabilidad es bastante reciente, bueno, sigue siendo difícil de aprender. Y lo otro que me interesaba para cerrar esta introducción, bueno, tiene que ver con el pensamiento sobre la sustentabilidad. La primera, los pensamientos tempranos sobre sustentabilidad tendían a una concepción estática, concebido como una forma o condición urbana duradera, lo que se puede traducir como esto, ¿no? Un sistema a prueba de fallos. Y en realidad, el cambio de paradigma
nosotros entendemos que tiene que venir, bueno, no como un sistema a prueba de fallos, sino un sistema preparado para fallar. O sea, lo más intuitivo es decir, yo voy a hacer un sistema que no falle, pero la realidad es que la planificación de nuestras ciudades, de nuestros edificios, del diseño, debería incorporar estos elementos, la perturbación, la incertidumbre, la adaptabilidad, el cambio, porque las cosas van a fallar. El tema es si nosotros diseñamos un sistema que esté preparado para fallar o no. Esa es un poco la introducción que quería hacer brevemente para pasar al proyecto que les quería contar, que es esto de Adapta, que en realidad fue desarrollado en facultad, un equipo enorme de docentes, estudiantes y demás. Y bueno, fue como aporte al Plan Nacional de Adaptación a Cambio Climático en Ciudades e Infraestructura. Acá en Uruguay vamos 3 planes de adaptación ya, y vamos ahora por el cuarto, que es energía, que está por empezar. Este fue el tercero, que fue el de ciudades, adaptación de ciudades al cambio climático, y bueno, en este tuvimos una participación desde la Facultad de Arquitectura. Nosotros lo concebimos como un proyecto que buscó internalizar la problemática de cambio y variabilidad climática, incorporarla como línea de trabajo permanente en facultad. Fue como nuestro disparador también, de alguna manera. Y les voy a contar brevemente algunos de los pasajes que tienen que ver sobre todo con bioclimatismo y eficiencia energética, que es a lo que yo más me dedico. De todos modos, quería contarles la estrategia metodológica general. Nosotros veíamos, bueno, a partir del contexto internacional, 3 grandes pilares de gobernanza, de prácticas y de conocimiento, que es lo que entendíamos o lo que entendemos que hay que transformar para realizar cambios en clave de sustentabilidad. Desde la gobernanza analizamos el cuerpo normativo fuertemente y vamos a ver algo de eso. Desde la práctica analizamos o vimos distintos tipos de adaptación de ciudades resilientes, y desde el conocimiento tuvimos una línea más con el abordaje académico y cómo aprender este tema desde facultad. Y bueno, finalmente generamos algunas recomendaciones. Lo primero que vamos a ver es algún pantallazo del cuerpo normativo, porque claro, cuando hablamos de estos temas de sustentabilidad y de conceptos como resiliencia y demás, necesitábamos saber dónde estábamos parados. No teníamos ni idea de dónde estábamos parados. Entonces, lo primero que hicimos fue analizar el cuerpo normativo para entender qué se decía en nuestras normativas sobre estos conceptos, ¿no? Eso es lo que estamos viendo acá, eh, que son las referencias que aparecen en las normativas departamentales de los 19 departamentos de Uruguay. Y claro, vemos, acá empezamos a ver fuertes disparidades entre distintos departamentos, ¿no? Esto marca lo blanco o negro, si se menciona o no un determinado concepto. Este que está marcado, por ejemplo, es resiliencia, que vamos a ver que se menciona muy poco. Solo 3 o 4 departamentos hacen referencia a esto como término, casi que no existe. Y a su vez, disparidades entre departamentos, donde, bueno, Montevideo, Uruguay es bastante montevideocéntrico, lamentablemente todavía, pero bueno, tenemos referencias a muchos de los términos y en gran cantidad, y otros departamentos donde no tenemos prácticamente nada. Tacuarembó es casi inexistente lo que se habla sobre estas cosas en las normativas. Y después hicimos lo mismo, pero a nivel del cuerpo normativo nacional. O sea, analizamos los principales documentos, los planes estratégicos y demás, buscando también estos conceptos. Esto está en cronológico. Estos son los documentos, son 40 documentos de alta relevancia. Acá están los conceptos y el tamaño de la pelotita indica cuántas menciones con contenido, no solamente que lo mencione, obviamente, se hacen en estos conceptos, ¿no? Y ahí también lo que empezamos a ver es que, bueno, hay algunos conceptos que son más nuevos, como el de infraestructuras verdes, que no tienen prácticamente menciones en ninguno de los documentos relevantes a nivel nacional, pero empezamos a encontrar otras cosas que nos llamaban poderosamente la atención. El término confort como tal, por ejemplo, no aparece en el Plan Nacional de Eficiencia Energética. La eficiencia se tomó como una bandera, pero sin pensar en el confort. Entonces todo esto nos daba como instrumentos también para decir, bueno, cómo podíamos sugerir en relación al cuerpo normativo
cuáles eran las recomendaciones que podíamos hacer. Acá detectamos, bueno, una tendencia a la homogeneidad en las normativas, en particular en lo edilicio, lo que nos pasó fue que nos dimos cuenta de que en realidad el paradigma que estaba contemplando el edilicio es el higienista, o sea, no se registran los paradigmas más contemporáneos en relación a sustentabilidad ni cerca, o sea, estamos lejísimos de todo eso. Y después, bueno, con esto del cuerpo normativo nos metimos más de lleno en bioclimatismo, que este es el alcance, es un poco un resumen de por dónde fuimos. Analizamos dos dimensiones, la de espacio público y la de edificaciones, y queríamos ver cuál era el impacto de las estrategias bioclimáticas en escenarios actuales y futuros, cómo se estaban comportando los microclimas urbanos y las islas de calor, cómo las infraestructuras verdes aportaban al confort térmico, eso en espacios públicos, y más o menos por el mismo lugar con edificaciones. También hicimos algunas simulaciones de eficiencia energética y de confort, y algunos catálogos de dispositivos, y esto es lo que vamos a ver ahora más en detalle. Esto que estamos viendo de estrategias bioclimáticas, nosotros trabajamos con estos escenarios de cambio climático, el B1 y el A2, que ya quedaron obsoletos, pero en su momento era lo que las simulaciones, lo que podíamos hacer con esas simulaciones, y con tres cortes temporales, 2030, 2050 y 2080. Acá lo que estamos viendo son las estrategias bioclimáticas para espacios exteriores, o sea, para espacios públicos. Y bueno, lo que empezamos a ver es que en todos los escenarios, en todos los cortes temporales, siempre se daba como el mismo patrón. Aumenta para distintas ciudades, trabajamos en 4 ciudades, eso lo marcaba el Plan Nacional de Adaptación. Bueno, siempre aumenta la deseabilidad de viento y disminuye la deseabilidad de sol. Eso es bastante obvio, pero en realidad lo estábamos viendo con datos científicos. Lo que sucede después de esto es uno se hace la pregunta, bueno, si esto es así, ¿lo estamos incorporando realmente en el diseño de nuestras ciudades, en la planificación y demás? O sea, estamos teniendo en cuenta que vamos a necesitar más sombra, consideraciones sobre la forma urbana para ver cómo el viento se desplaza en nuestras ciudades. Eso lo dejo como pregunta abierta. Después, bueno, tuvimos un capítulo con microclimas urbanos, que ahí trabajamos con modelado y parametrización. Esto es un poco el flujo de trabajo. Nos interesaba entender, acá hay que hacer una consideración. En Uruguay no teníamos estudios de microclimas urbanos o de islas de calor, hasta donde nosotros sabemos, cuando hicimos esta investigación fue la primera. Con lo cual uno también sucede que va un poco a los golpes, ¿no? O sea, el conocimiento se construye y es una acumulación y en algunas cosas seguramente le erramos, pero bueno, fue lo primero que hicimos para este tema de microclimas urbanos e isla de calor. Eh, Trabajamos con un motor que se llama UWG, trabajamos con algo de optimización con inteligencia artificial. Y bueno, estos son un poco los resultados. Esto es para Montevideo, un barrio céntrico que se llama Cordón. Y lo que vemos acá son, para este modelado, con estas características, o sea, un determinado porcentaje de factor de ocupación de suelos, muy poco arbolado, muy poca cobertura vegetal, o nada, mejor dicho. Lo que queríamos ver era cómo se modificaba el clima rural del contexto de Montevideo, que normalmente es de donde tenemos datos que son del aeropuerto, cuando nosotros interpretábamos ese clima de acuerdo a las características de este contexto urbano. Esto que está a la izquierda es rural y esto que está a la derecha es urbano. A primera vista parecen iguales, pero lo que sucede es que si uno mira con atención, los tonos de la derecha son más intensos. Y de hecho hay una diferencia en promedio de casi 2 grados. En promedio, promediando todos estos valores, son casi 2 grados que cambia la temperatura del aire de un contexto rural a un contexto urbano. Después hicimos algún intento bastante dudoso de optimizar. Dijimos, bueno, si en realidad el aumento de la temperatura es de 2 grados, nosotros tenemos variables de diseño, que pueden ser estas, pueden haber otras,
los factores de huecos, la cantidad de calor que se vuelca a los cañones urbanos, factores solares, los albedos de los materiales y demás. Entonces, mediante un proceso de optimización con inteligencia artificial, variamos, o sea, le pones a la máquina, eh, le parametrizás desde un mínimo hasta un máximo y le decís, dame todas las combinatorias de esto para llegar a un óptimo, que en nuestro caso era, como función objetivo, disminuir la temperatura. Y acá nos quedamos un poco medio trancados porque los resultados nos dieron muchas dudas, pero bueno, lo cuento también porque es parte del proceso de generación de conocimiento. En realidad bajó un poco, pero los parámetros no nos terminaban de convencer. Esto lo dejamos por ahí porque no nos sentimos como conformes con los resultados. Y bueno, y esto obviamente, como decía, era la primera investigación, necesitamos después profundizar. Y lo otro que hicimos fue ver cómo se comportaba esa temperatura en escenarios futuros. Esta creo que es más gráfica. Nosotros teníamos un aumento de el contexto rural al contexto urbano de Cordón de 1,8 grados. Eso es un aumento de temperatura por efecto de isla de calor, o sea, simplemente por el hecho de nosotros urbanizar un lugar, trabajar con los materiales que trabajamos, alterar la gestión de los flujos energéticos, hídricos y demás, se genera un aumento de 1,8 grados, 2 grados, vamos a decir. Pero a su vez, a eso tendríamos que sumarle, bueno, en los distintos escenarios y cortes temporales, el efecto del aumento de temperatura por cambio de variabilidad climática. Entonces ahí lo que veíamos es que, bueno, en escenarios muy, los menos positivos, digamos, podíamos tener 2 de aumento por isla de calor y casi 3 más a 2080 por efecto de cambio de variabilidad climática. Lo que sucede acá es que no sabemos realmente hacia dónde vamos. Las predicciones no son muy buenas, pero bueno, no sabemos realmente cuál es el escenario de cambio climático al que vamos a llegar a 2100. Y después lo otro que nos interesaba era entender cómo se comportaba el sombreamiento, las infraestructuras verdes, el arbolado, en el confort térmico en los espacios públicos. Esto que estamos viendo es un modelo de un cruce de calles. Estos cuadraditos son árboles para nosotros, y acá en el zoom lo vemos mejor. En la situación A estamos a pleno sol, la situación C sería semisol o semisombra, producto del arbolado, y la situación B sería totalmente sombreado. ¿Ah? ¿Qué sucede? Esto es un ejemplo, pero pasa en todos los casos que estudiamos. Cuando nosotros teníamos una temperatura del aire de 32 grados, ¿sí? Al exterior, la percepción con este índice que se llama de confort térmico universal para el exterior, la percepción de estos 32 grados cuando vamos a escenarios sin sombreamiento, que es el A, se sienten como de 42 prácticamente. O sea, y pasamos a una categoría de calor muy fuerte. Mientras que cuando estamos en sombra o semisombra pasamos a 34, 36, pero seguimos en categorías de calor fuerte. ¿Cuál es la implicancia de esto? O sea, ¿por qué también a nosotros nos interesaba empezar a interpelar un poco el diseño y por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, esto tiene, este índice UTSI, en realidad, para estas categorías tiene consecuencias en la parte sanitaria. O sea, yo esto con leer muy fuerte ya empiezo a sentirme mal, desmayos, golpes de calor y demás, pero en realidad siempre el diseño, entender que puede mejorar esas condiciones. En este caso el sombreamiento, las infraestructuras verdes del arbolado, que a su vez te proveen de sombra en momentos como el verano, cuando el sol está muy arriba, muy horizontal, cosa que no pueden hacer, por ejemplo, las edificaciones, ¿no? Entonces, esto también nos interesaba. Y después nos metimos específicamente en edificaciones. Entonces ahí también veíamos qué pasaba con las estrategias bioclimáticas en distintos escenarios y distintos cortes temporales. Y bueno, el resumen de esto es que
y hoy las estrategias bioclimáticas, nosotros en Montevideo, por ejemplo, solamente por las condiciones naturales tenemos un 16% de horas del año que estamos en confort. Cuando integramos esas estrategias bioclimáticas podemos pasar hasta un 71%, que las estrategias bioclimáticas son estas que aparecen acá, no es nada del otro mundo, ¿no? Contemplar la ventilación natural, sombrear las aberturas, trabajar con algunos materiales, calentamiento solar pasivo. Pero a su vez, si ven la tendencia en la mayoría de estas estrategias, a medida que nos alejamos en el tiempo, en los distintos escenarios, se hacen más importantes. O sea, esto quiere decir que si la ventilación natural, por ejemplo, que es la de más arriba, si es importante hoy, va a ser incluso más importante mañana, va a ser más necesaria mañana. Obviamente, el escenario de cambio climático, donde se está calentando todo, bueno, la ventilación natural va a ser cada vez más necesaria. De vuelta, y es la pregunta es si nosotros estamos integrando en el diseño todas estas variables que yo entiendo que tienen que ser como nuestros nuevos elementos de proyecto y de diseño. Y después, bueno, con edificaciones también nos metimos con tipologías particulares, representativas del Parque de Montevideo, y simulamos una vivienda de plano económico y un edificio con características representativas de eso lo hicimos con métodos estadísticos para entender qué materiales usar y demás, cuáles son los que más se usan, y pusimos también distintas variables, ¿no? Orientaciones norte, sur, este y oeste, protecciones solares de cerramientos vidriados de 0, del 50 y de 100, de opacos de 0 a 100, de 0 y 100, materialidad liviana y pesada para el caso de la tipología casa, y distintas renovaciones por hora para la ventilación en el apartamento. Y bueno, lo que nos dio también es bastante intuitivo, pero nos gustaba eso de también trabajar con escenarios futuros. En el caso de la tipología de casa, nos interesaba ver cómo afectaba la materialidad en particular, si es pesada o si es liviana. Lo que está sucediendo en Uruguay es que hay una tendencia muy importante a construir cada vez más con materialidades livianas y no siempre se hacen las adaptaciones necesarias a nuestro clima para que funcionen de la manera más óptima. Lo que estamos viendo es la demanda de refrigeración hacia arriba y la demanda de calefacción hacia abajo. Los plenos son para los escenarios actuales y las líneas son para escenarios de 2050 y 2080. A golpe de vista ya se ve que las materialidades pesadas tienen menores demandas, y lo otro es que, bueno, las demandas de refrigeración van aumentando y las de calefacción van disminuyendo a medida que nos alejamos en el tiempo. El resumen es que, bueno, que las estrategias pueden reducir la demanda hasta en un 70% en los apartamentos y un 25% en la tipología casa, que es lo que estamos viendo acá. Para los apartamentos, lo que está sucediendo particularmente en Montevideo es que eh, hay una proliferación de apartamentos monoorientados, o sea, orientados hacia una única orientación. Entonces nos interesaba también particularmente poder mostrar cuál era el desempeño en distintas orientaciones, que es esto que estamos viendo, hacia el norte, sur, este y oeste. Y bueno, y acá lo que decíamos, las estrategias pueden reducir la demanda hasta en un 70%, que es esta del norte. Obviamente la orientación norte es la que tiene las menores demandas, y bueno, a la sur, este y oeste tienen demandas más altas. Y de vuelta, ¿no? Los escenarios futuros que también, a medida que nos alejamos en el tiempo, nos van mostrando incrementos en las demandas de refrigeración y menores demandas de calefacción en todos los casos. Y bueno, finalmente con todo esto, o sea, yo conté una partecita que es más el capítulo de climatismo, pero después finalmente lo pusimos en común en un abordaje integral para distintos casos. Como les dije, los casos, los lugares donde teníamos que trabajar venían un poco dados por el Plan Nacional de Adaptación, que eran Montevideo, Canelones, Juan Lacase y Rivera. Y con esos casos hicimos distintos tipos: urbanos consolidados de densidad alta, media y baja, urbano consolidado de densidad media pero de borde costero, y urbano no consolidado. Y para cada uno de esos casos fuimos viendo las particularidades, las características,
las oportunidades que nos ofrecía este enfoque de no solamente acá bioclimatismo, sino sistemas urbanos de drenaje sustentable, infraestructuras verdes, soluciones basadas en la naturaleza. Todo eso lo integramos, digamos, en estas fichas que estábamos viendo. Y bueno, finalmente el resumen de esta parte tenía que ver con cómo integrar este enfoque sistémico que creemos que es necesario para el abordaje de las temáticas ambientales. O sea, cuando vemos un árbol, no es solamente los beneficios que nos brinda por infraestructura verde, sino también por el sombreado, la demanda energética, cuáles son los beneficios asociados, los co-beneficios, cómo eso afecta a la isla de calor, al confort exterior, a la retención e infiltración, o sea, la gestión de aguas urbanas. La idea en esta parte del resumen era tratar de aplicarlo a tipos característicos de nuestro país para poder integrar todo lo que habíamos desarrollado en la investigación. Finalmente, y con esto cierro, se establecieron una serie de recomendaciones estratégicas y líneas de acción. Bueno, desde los tres pilares que habíamos empezado viendo al principio de la presentación: gobernanza, práctica y conocimiento. Las estrategias de gobernanza, bueno, la necesidad de generar nuevos arreglos institucionales y una transformación del cuerpo normativo, que en muchos casos para estos temas está obsoleto. Para el caso de las prácticas, o sea, el ejercicio profesional, la transformación de las prácticas de planificación del proyecto y diseño. En eso también tenemos incidencia en la academia, porque los profesionales que mañana están en la calle trabajando, bueno, pasan por la facultad y tenemos que nosotros interpelarnos a nosotros mismos para entender cómo incorporar estos conocimientos y estas miradas en las currículas. Y bueno, en la parte de conocimiento, la necesidad de generar conocimiento, capacitación y transferencia en todas estas temáticas. Ese es un poco el resumen de las estrategias y después, bueno, grandes líneas de acciones, perdón, ¿cómo fue? Que podríamos resumir en estas cinco: fortalecer el abordaje sistémico en los procesos de diseño y construcción de ciudades, incorporar la naturaleza como estrategia de adaptación, incorporar el bioclimatismo como enfoque, la adaptación de las ciudades construidas, que muchas veces la dejamos de lado, pensamos en el proyecto como algo nuevo y tenemos un enorme stock de ciudad construida que tenemos que ver cómo adaptar. Y bueno, mejorar los procedimientos y evaluaciones integrales de las distintas acciones a nivel de gobernanza sobre todo. Así que bueno, por ahí, muchas gracias. Creo que anduve bien de tiempo. Bueno, y dejo de compartir. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Sí, estuviste perfecto de tiempo y buenísimas las investigaciones y los resultados que se van abordando y esas miradas. Ya enseguida vamos a hablar un poco sobre todo eso. Bueno, vamos a dar paso al siguiente invitado, el magíster arquitecto Marcos Castains. Él es arquitecto por la FADU en la Universidad de la República de Uruguay. Pertenece al máster en ordenamiento territorial y desarrollo urbano desde el año 2017. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en arquitectura en FADU y la licenciatura en letras en la FHCE, ambas pertenecientes a la Universidad de la República. Ha sido docente en diversos proyectos, en cursos de arquitectura, urbanismo y docente invitado en diversas universidades internacionales. Ha sido premiado en varios concursos de arquitectura, urbanismo y narrativa. Ha participado en artículos y obras de ficción orientadas a su estudio sobre las letras. Desde el 2007 codirige la Fábrica de Paisajes, es un estudio de arquitectos, en cuyo marco ha participado en gran cantidad de seminarios y trabajos profesionales, tanto en el país como en el extranjero, especializándose en áreas de salud, paisajismo, planificación, ordenamiento y habitación. Desde el año 2020 dirige Fábrica Thinking Factory, un spin-off de la oficina de arquitectura en donde trabaja, dedicado a la difusión de las disciplinas del paisaje, el territorio y la arquitectura. Desde el 2023 es coordinador académico del encuadre de proyectos y representación de la maestría en arquitectura de FADU, Universidad de la República. Bueno, Marcos, es todo tuyo este momento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Se hizo un poquito larga la presentación. Capaz que
Es todo lo que Ahora has hecho. repito la- No se podría resumir. las cosas básicas. Che, no, bueno, antes que nada, muchísimas gracias a María Belén, a Ana Laura, y a la universidad por esta invitación. Siempre es una linda oportunidad compartir reflexiones y compartir también lo que uno hace. Y bueno, y también estas instancias obligan siempre a remirarnos, a repensarnos y a mirar con otros ojos lo que a veces, en este caso con ojos a partir de un enfoque de la maestría bastante particular, lo que uno, en lo que uno está trabajando. Bueno, de todo ese paquete de presentación, yo lo que quiero que les quede un poco en la cabeza es que nuestro abordaje disciplinario es bastante mestizo. Por un lado, nosotros nos formamos en una maestría de desarrollo y de ordenamiento territorial, además de la arquitectura. Y por otro lado, una cuestión absolutamente lateral como las letras, y un poco todos los integrantes originales de Fábrica de Paisaje tenían este carácter mestizo, lo cual ha impregnado de alguna forma nuestro trabajo. Bueno, ahora sí, si me permiten, voy a empezar a compartir pantalla, y ya arrancamos la presentación. A ver. Bueno, me avisan si se está viendo bien. Entiendo que sí, Sí. pero Perfecto. Ujú. bueno, Fábrica de Paisaje. Fábrica de Paisaje es una oficina eh, de urbanismo, arquitectura y paisaje que se fundó dentro de unos días, hace 18 años. Estamos cumpliendo nuestra mayoría de edad. En aquella época éramos bastante jóvenes, sobre todo para las lógicas regionales. En aquella época también éramos 6 integrantes. Nacimos de alguna forma con la voluntad de conformar un colectivo, que también en ese lejano 2007 era una palabra que resonaba bastante y que estaba también a la moda, ¿no? Los colectivos de distintas disciplinas que se juntaban para reflexionar. Fábrica de Paisaje es todavía un ámbito de reflexión y de proyecto en paisaje, urbanismo y arquitectura, más allá de que hoy de alguna forma nos hemos profesionalizado y hemos integrado también otras cosas. Fábrica de Paisaje nació a partir de un grupo docente de la FAU del AR, que nos desempeñamos sobre todo en áreas de urbanismo y ordenamiento, con motivo de un concurso para una zona costera del Uruguay, una zona costera bastante amplia, como 70 kilómetros de costa, y un concurso que fue bastante particular también porque eran concursos que en aquella época eh, prácticamente no existían. A partir de esa reunión casual, se construyó lo que luego pasó a ser una oficina y que tomó el nombre del proyecto que en aquel momento presentamos y que tuvimos la fortuna de ganar. Eh, para nosotros en aquel momento la fábrica de paisaje era una forma de regenerar un paisaje de ese ámbito costero que se estaba de alguna forma perdiendo. Y ahí intervenían distintas cuestiones ecológicas y ambientales, pero después quizás las nombre de costado. Entonces, el nombre de fábrica de paisaje deriva del concepto metafórico desarrollado en aquel momento y se fue transformando en una forma, digamos, eh, como idea en la intención de pensar diferente el futuro del paisaje, el urbanismo y la arquitectura desde nuestro contexto, que era el sur continental. En los siguientes años, sobre todo en los años iniciales, Fábrica de Paisaje también
integró una cantidad de cuestiones diversas, ¿no? Integró proyectos con una cantidad de amigos y también con una cantidad de ámbitos educativos vinculados a la FADU y a otras universidades, que nos llevaron a participar en conjunto con toda esta gente que un poco está resumida ahí. Además es bastante viejo, pero se podría decir que fueron fabricantes de paisaje cerca de 200 personas en estos 18 años, y nos llevó a reflexionar sobre todos estos lugares a distintas escalas, y sobre todo con un foco inicial en los grandes ámbitos territoriales, los macro ámbitos territoriales, como la Amazonia, el Caribe, la Antártida y parcialmente también la Patagonia Argentina. Estos lugares fueron visitados en distintos proyectos como forma de reflexión y generalización de conceptos luego aplicables a distintas escalas. En Fábrica de Paisaje intentamos pensar el territorio como un campo complejo factible de ser transformado. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos, partiendo de una visión contemporánea de territorio como un espacio multicapa que incluye habitantes, historia y una cantidad de cuestiones más, a partir de esa reflexión intentamos generar conexiones para reposicionar determinadas cuestiones culturales, estéticas, productivas, que de alguna forma pueden cambiar la lectura de esos espacios. Por eso nos referimos al paisaje en lugar de a la arquitectura. Nosotros entendemos que todas las situaciones son pasibles de ser abordadas desde el paisaje y pensadas como paisaje. De esta forma, intentamos reemplazar una estética de la confrontación, ¿no? Los viejos pares dialécticos de la arquitectura y el paisaje, lo natural y artificial, la naturaleza y el hombre, o podría ser la naturaleza y la cultura, y generar una máquina de pensamiento a partir de la coexistencia de estos pares que antiguamente se consideraban opuestos. De esta forma, esos distintos paisajes multiescalares o de diversas escalas, los intentamos abordar desde tres códigos que son la ficción, la belleza y la distancia. Estos tres códigos de alguna forma son los que nos permiten operar sobre las distintas escalas y son los que un poco vamos a recorrer en esta primera parte de la presentación. Después tenía 4 proyectos, no va a dar me parece, para verlo, pero quizás podamos ver 2 que son los de escala más territorial y los otros pasarlos rápidamente. Ficción, la invención del paisaje. Nosotros entendimos siempre que un paisaje de vuelta entendido de manera compleja, nace primero como una cuestión ficcional, ¿no? Así como esta Venecia de Canaletto de alguna forma se fue generando a sí misma, ¿no? Canaletto pintaba estas vedutes de Venecia en donde habían errores, diferencias escalares, diferencias de perspectiva, eran de alguna forma unas vistas mágicas, ¿no? Que no se podían recuperar en la realidad, pero que de alguna forma fueron construyendo la imagen de Venecia e hicieron que Venecia se reprodujera a sí misma, ¿no? Se construyera sobre su propia imagen, tratando de alcanzar estos modelos paisajísticos y visuales idílicos. O estos proyectos fotográficos de Christine Mitchell, en donde recupera la imaginería de Alicia en el País de las Maravillas. Todos estos elementos marcan el foco que tiene Fábrica de Paisaje en la ficción como construcción de una nueva realidad. Un nuevo paisaje solo existe en ese sentido si una ficción, y en particular si un relato, le da sentido.
O sea, todos los proyectos de fábrica de paisajes son de alguna forma una construcción narrativa que pretende inducir a reacciones y metarrelatos que luego puedan ser compartidos por más gente, ¿no? La construcción de la ficción entonces se desarrolla en el tiempo entre lo que ocurrió y lo que podría ocurrir, lo real, lo pasado y lo posible, ¿no? Estas invenciones de nuevos paisajes y de nuevas realidades tienen esta lógica un poco acá en la imagen de la película del Gran Pez. No son reales, pero sí no tienen que ser verdaderas, sí tienen que ser verosímiles. Tienen que tener un resabio de realidad en algún lugar. Y los proyectos de fábrica de paisaje en muchos casos han sido estrictamente relatos, como en este envío uruguayo a la Bienal de Venecia, o en esta exposición sobre el futuro de Montevideo realizada en 2010, o de forma más directa este proyecto que realizamos para un fin de semana del patrimonio. Acá en Uruguay, a fines de octubre, hay un fin de semana que es el fin de semana del patrimonio. En el 2008 nosotros hicimos esto que fue el stencil más grande del mundo. Le pusimos, era la reconstrucción mediante un trazado de color de las antiguas murallas de la ciudad de Montevideo. Entonces en un fin de semana pintamos estas líneas por todos los trazados de la muralla para de alguna forma recrear esta presencia ficcional de la antigua muralla de Montevideo, que tenía como objetivo presentar un predio en el cual se encontraba el trozo más grande de la muralla, que era de alguna forma desconocido. Entonces, durante ese fin de semana y de noche pintamos el pasto, los monumentos y demás, un evento que después tuvo bastante buena acogida, la visitó muchísima gente. Pero esa ficción está también en elementos arquitectónicos, como este pabellón en el Parque del Bicentenario, un parque que también ganamos por concurso en esos primeros años, en el que la estructura de alguna forma intentaba referir a las lanzas de los gauchos del inicial ejército libertador. O en esta terminal de ómnibuses donde las dunas y el bosque están recreadas de alguna forma en esta cubierta liviana y en estos terraplenes debajo de los cuales se encuentran las cuestiones funcionales del edificio. O en este concurso el Museo de Hans Christian Andersen, en el que se estructuraban distintos mundos, uno superior y uno que se ve acá con la sirenita, este plano de vidrio, y uno inferior en donde había cascadas y todos los elementos de las ficciones, de los cuentos de hadas. O más nuevo, este mercado gastronómico que de vuelta recurría a la metáfora del bosque en estos elementos que además recuperaban el agua de lluvia y tal. O en cuestiones más concretas como estos edificios de productoras de films y demás. El segundo de los códigos es la belleza. Por lo menos en Uruguay siempre nos criamos pensando en que la reflexión acerca de la belleza, acerca de lo bello, era una cuestión secundaria, ¿no? Un poco, Daniel habló del higienismo y de todos esos paradigmas de la modernidad, y de su persistencia, y de alguna forma esto es parte de lo mismo, ¿no? La educación, cuando nosotros nos formamos, estaba muy enfocada en lo funcional, y hablar de la belleza era algo, si se quiere, está mal visto. Bueno, pues Fábrica de Paisaje reflexiona acerca de la belleza. Tiene como uno de sus objetivos fundamentales crear y reconstruir elementos bellos, sea de la escala que sean. Esta belleza, en algunos casos, tiene también características bastante particulares, sobre todo en las escalas mayores, como este ecoparque, este concurso de ecoparque, en el que la cuestión de lo bello estaba vinculado estrictamente con una cuestión
con una concepción activa. Lo bello era algo móvil, y lo bello era algo que pretendía captar también distintas perspectivas y hasta distintas emociones, ¿no? Por ejemplo, esos miradores en realidad lo que pretendía era amplificar determinadas percepciones paisajísticas del lugar, algunos el viento, otros, digamos, la vegetación y así, ¿no? Eh, y la conjunción esta de belleza y ficción también en muchos casos se ha vinculado a a esta condición extraña de lo maquínico y lo maquínico natural, lo maquínico ambiental, ¿no? Esto es un proyecto para un festival en Entre Ríos, en el que el festival básicamente trata de construir con madera, y bueno, nosotros de alguna forma lo que hicimos fueron estas chimeneas que, que- que pretendían construir la ficción de que eran las partes visibles de una gran máquina que había creado ese paisaje de Entre Ríos, y con esas particularidades, ¿no? O estas otras, este, digamos, representaciones de lo bello, como este edificio de un laboratorio ambiental, en donde toda su superficie superior es un diorama de los ecosistemas ribereños presentes en la región, o este concurso en Montreal, en que cada uno de que es para un corredor también de casi 40 kilómetros, en donde todos los paisajes los distintos paisajes de ese corredor son recuperados, y luego son creados otros paisajes de alguna forma arcaicos, pero también tecnológicos, con estas especies de pastizales, pastizales tecnológicos, o con estas cascadas elevadas y todas estas cuestiones. Todo esto parte, y acá esta imagen es bastante, parece extrañada dentro de la presentación, de una idea que es que hace mucho tiempo, por allá por la época del Crystal Palace, había de alguna forma una conjunción digamos, entre la tecnología, entre lo maquínico y lo natural, y también de alguna forma lo ambiental, y que luego en todo el periodo, el auge moderno, digamos, esas líneas de fuga se fueron separando. Y bueno, muchos de estos proyectos lo que intentan es recuperar esa belleza mestiza, que vuelva a unir esos puntos de fugas diversos de lo maquínico y lo natural ambiental, ¿no? Bueno, esto es un concurso para Estados Unidos, que trataba básicamente de la misma idea de la fábrica de paisaje, y este más nuevo es un centro educativo en el interior de Uruguay, también un concurso que recuperaba la idea de mercado como espacio ambiental. Este otro es un obrador de una intendencia que tenía más o menos la misma idea. Y bueno, el último de los códigos es el código de la distancia. La mirada paisajística ha sido históricamente una mirada distante. Un poco esa mirada distante está ejemplificada por esta pintura de Caspar David Friedrich, el caminante sobre el mar de niebla, que es de alguna forma referencial en el pintoresquismo, en el romanticismo, en el pintoresquismo, este, y que parte de la base de que esta idea paisajística es una mirada distante. Bueno, la idea de Fábrica de Paisaje es hacer como esta serie de Elina Broderus, una resignificación de esa idea,
y empezar a pensar el territorio desde sus múltiples escalas, no ya desde una escala lejana predominante, sino de una superposición de todas esas distancias, ¿no? Este paisaje que deambula entre lo gigante y lo infinitesimal, de alguna forma expresado acá en esta imagen de los Sims, es el paisaje que Fábrica Paisaje intenta recuperar. Sí, pintoresquista, la mirada pintoresquista recuperada, pero incluyendo al ser humano en esta visión de lo natural, pero también considerando las distancias de sus distintas perspectivas. Las distancias concretas, o sea, Fábrica Paisaje trabaja desde estas visiones top-down de la planificación, de la posibilidad de planificar y gestionar un corredor entero, como en este caso que ya vimos, pero también desde las visiones top-down, desde las visiones de base, en las cuales las agendas las participaciones y los procesos colaborativos pueden ser constructores de una nueva realidad paisajística y también ciudadana, urbanístico-territorial, ¿no? Como en este ejemplo de este concurso para una ciudad también del interior del país. O este proyecto en el que intentamos plantar 1000 árboles de Artigas, 1000 ibiriapitás, en una ciudad también del interior del país, en donde de alguna forma se dio una de las batallas centrales de la independencia nacional. Bueno, intentamos porque efectivamente plantamos varios cientos de árboles que se los robaron en las primeras 2 semanas para venderlos en distintos viveros y distintas cosas. O sea que no llegaron a 1000 árboles, pero fue un proceso colaborativo que estuvo bueno, que se hicieron en conjunto con una intendencia y con las escuelas de las distintas zonas. Y bueno, fue un proceso además educativo y generador de paisaje. O en este otro proyecto más poético de la recuperación del paisaje entre Argentina y Uruguay, a partir de la representación del lecho arenoso del río, y luego cada una de esas botellitas se transformó en una especie de granada generadora de micropaisajes en un proyecto también en la Universidad de Rosario. Y bueno, y la distancia, además de esa visión lineal desde lo grande, lo infinitesimal, esa visión más metafórica de los procesos top-down y los procesos bottom-up, también está utilizada como elemento estrictamente material y más poético en distintos proyectos que, de acuerdo a las distancias, van cambiando y se ven diferentes, como estos puentes o algún otro proyecto que juega un poco con la lógica de la perspectiva renacentista y demás, que no puse ninguna imagen. Y bueno, con esta primer parte, un poco lo que intentaba era contarles un poco cuál es el hacer de Fábrica de Paisaje. Fábrica de Paisaje intenta trabajar desde un reconocimiento de que existe un nuevo paisaje, un paisaje que partió desde aquella lejana época pintoresquista, se fue tecnificando, incorporando las visiones ecológicas, ambientales, y actualmente está volviendo a recuperar un fondo, una reflexión poética, de alguna forma como resumen de este concepto complejo que parte desde aquella idea de lo que se veía desde una ventana a esta visión eh, complejizada y contextualizada, con la incorporación de todos los saberes más científicos y tecnológicos de la ecología y el ambiente. Y bueno, y ahora, según mis cuentas, quedan 7 minutos. Voy a intentar en estos 7 minutos ver 2 proyectos que son viejos, pero yo un poco esto lo hablé con Ana Laura, pero al final decidí que me parecía que eran
los que mejor mostraban el hacer de fábrica de paisaje y los que un poco estaban más a tono con las lógicas y con los módulos de la maestría, que son este primero, que es un proyecto de alguna forma iniciático. Este, este proyecto lo hicimos en paralelo con el que dio nombre a la oficina y también es un concurso internacional para la Riviera Maya que también ganamos y que en aquel momento parecía ser un concurso súper importante. Era el primer Europan. El Europan es un concurso muy importante, fue un concurso muy importante en Europa acerca de vivienda social. Este pretendía ser el primero sudamericano. Participaron una cantidad de estudios en aquella época emergentes, hoy grandes estrellas, y nosotros tuvimos la suerte de ganarlo un poco sorpresivamente. Y me parece que resume muy bien muchas de las cosas de Fábrica de Paisaje. Primero que nada, este concurso está pensado como un, digamos, como un storyboard, o sea, como un esquema de una película o podría ser de un libro. O sea, son imágenes, cada una de esas imágenes tiene un resumen que de alguna forma intenta construir en conjunto una narración. El primero, que era este, preguntaba un poco las lógicas que se planteaba el concurso, cuál era el turismo al principio del siglo XXI y cómo podía jugar la Riviera Maya con su exuberancia y con sus lógicas en esta nueva percepción territorial. Después hacía un mapeo que verán ahí, se enfocaba en las distancias, cómo las distancias de alguna forma modificaban la percepción y mapeaba cómo la Riviera Maya en distintos, de acuerdo a distintos descriptores, podía ser un lugar fundamental en el planeta, ¿no? Tanto en playas vírgenes como en sitios arqueológicos, como turismo de sol y playa, como paisajes destacables. Y a partir de ahí llegaba a un lugar que era la propia Riviera Maya, para la cual se proponía este gran parque reserva desterritorializada, o sea, era una reserva que no tenía territorio específico, sino que era construido de alguna forma participativamente y reglamentariamente. Y en ese ecoreserva que de alguna forma era este fantasmita que hay por acá, se planteaban determinadas operaciones que eran las fundamentales para poder posicionar este gran territorio nuevamente a nivel global. Por un lado, tratar de estirar esta pequeña área que era la que en aquella época se consumía y sigue siendo así, estirarla para que el turismo utilizara mucha más costa que la que hoy se utilizaba, que es Playa del Carmen, Cancún y todo eso que se está depredando tremendamente. Por otro lado, ensancharla, que el turismo de sol y playa de alguna forma dejara de ser solo de sol y playa y pasar a incorporar otros valores y otras capas que existían en ese lugar. Finalmente, recortarla, o sea, conservar unos lugares que eran seleccionados en los que se pudiera todavía conservar la idea esa de lo virgen y de lo intocado, que es de alguna forma el llamador del territorio este para el turismo, y finalmente estratificar, incorporar todas esas capas ficcionales y referenciales que utiliza Fábrica de Paisaje para de alguna forma conectar y crear una oferta y una marca más amplia. Después, por supuesto que aparecieron determinados hallazgos, ¿no? Como esta cuestión de los cenotes, ¿no? Y cómo los cenotes, supongo que conocen, por lo menos alguna vez habrán visto alguna foto de un cenote, son unos episodios paisajísticos bastante particulares de la Riviera Maya y que son espectaculares, son como unas grandes cavidades, que muchas de las cuales están abiertas encima y se va a hacer buceo y demás. Pero eso forma parte de una red subterránea que conecta no solo la parte en tierra, sino también el mar Caribe. Entonces, esta gran reserva
pasaba a ser la gran reserva de los cenotes, ¿no? Estas eran como los elementos distintivos que luego se le empezaban a incorporar otras cuestiones paisajísticas y otras cuestiones históricas. Los manglares, que donde no han sido depredados todavía existen estos lugares, que también es una formación profundamente funcional para la ecología de este territorio. Y después las distintas preexistencias de la época precolombina y posteriores que pasaban a ser como capitales culturales. Entonces, la idea fue, además de esta gran reserva desterritorializada de los cenotes, hacer pequeñas operaciones, una agenda bien diversa de pequeñas operaciones en los distintos lugares centrales para esta estrategia. Los pabellones y los museos del sitio, como estas imágenes, los cenotes artificiales, muchos de ellos se recuperaba la cobertura para poder utilizarlos de otra manera, los pabellones flotantes para proteger de alguna forma a los arrecifes que también están siendo depredados violentamente. Algunas cuestiones más poéticas como estas islas artificiales que eran hoteles sumergidos. Y después toda una red de desarrollo de usufructo y de puesta en valor de todos estos, los manglares y otros paisajes que intentaban ser producidas de manera colaborativa por los habitantes locales, ¿no? Esto era una especie esto era antes del Airbnb, era una especie de Airbnb sociocultural del manglar. Y bueno, y finalmente se cerraba con esta imagen de las áreas intocadas, en donde, más allá de que ese cartel era de otra cosa, pero la idea era que no se puede hacer nada. O sea, esto tiene que mantenerse intacto, no puedes entrar ni con perros, ni con esto, ni con lo otro. De alguna forma era como una caja de tiempo en donde se mantenía lo que de alguna forma había generado el valor de este territorio. Bueno, ahora sí me pasé un minuto, pero si me dan 2 minutos más, les cuento este otro proyecto que es en Argentina y que me parece que capaz que está bueno porque este, les puede ser un poco más cercano. Esto es un concurso también en el 2011 que hicimos con Pablo Gerson, un arquitecto argentino, hoy viviendo en Estados Unidos, que en realidad lo que el concurso pedía era digamos, el proyecto de un museo del sitio y 7 hitos ecuménicos, o sea, 7 monumentos o algo por el estilo, para 7 lugares que formaban parte del paisaje de este sector, que es la provincia del Neuquén. El pueblo más cercano es el pueblo ese de Las Ovejas, queda en la precordillera, digamos, en la meseta patagónica, digamos. Y bueno, un poco de vuelta, volviendo a esta idea de la construcción de una narración, más allá de un museo del sitio, que era ese, y que estaba hecho con piedra del lugar, con una piedra que es traslúcida y demás, y que tiene un muro perimetral donde podían ir los arrieros y no sé qué. Lo fundamental es el esquemita que hay allá arriba. Todo el proyecto de desarrollo de aprehensión territorial y desarrollo del sitio está pensado a partir de la lógica de las poblaciones locales. Esto es un lugar donde todavía persisten poblaciones transhumantes que son arrieros, que llevan ganado, sobre todo cabras y ovejas, desde la falda de la cordillera hasta hacia las zonas más bajas en invierno y verano. Y bueno, en base a esa idea, a la idea de un paisaje transhumante, fue que construimos tanto este museo del sitio, donde había un gran patio, una gran pirca en donde se podían celebrar las fiestas locales y a la vez servir de alojamiento temporal para los arrieros en ese movimiento.
Y después estos siete hitos que se desarrollaron sobre la idea de tratar de alguna forma de reflejar lo que es lo que era la percepción paisajística y la percepción emocional de los arrieros en cada uno de estos lugares que estaban determinados, ¿no? Este, por ejemplo, un gran lago en donde el refugio, el hito que era, digo, nuestra idea fue que cada uno de estos hitos fueran a la vez refugios para esas poblaciones errantes. El refugio lo que hace es tener una cubierta superior en donde se refleja este paisaje increíble, y a la vez el refugio en sí es una cámara oscura en donde también al interior se ve reflejado ese paisaje. Bueno, esta es el cortecito, ahí se ve, por acá se ve el refugio con la cámara oscura natural. Bueno, esta es una vista exterior. Este es el segundo refugio que estaba, cuyo tema era esta cascada, una cascada bastante imponente, y bueno, lo que se planteaba era hacer un refugio debajo de una estructura cerrada simplemente con cadenas, y generar un pequeño desvío del arroyo que generaba la cascada para que en el invierno esto fuera una especie de pared de estalactitas. Ahí se ve el corte. Este otro partía de una cruz preexistente, y de alguna forma, de vuelta con la idea esta de las distancias, incorporaba a la otra, digamos, a la otra imagen religiosa del sector, que era una virgen. Entonces, cuando uno se iba acercando, estos paneles plegados iban mostrando alternativamente la imagen del Cristo y la imagen de la Virgen, que en la zona son las imágenes veneradas. Y bueno, de alguna forma esa promenade iba mostrando esas imágenes y enmarcaba la cruz preexistente. O este otro, donde el refugio estaba debajo, y en las piedras circundantes se hacían unos calados que enfocaban los espacios de alguna forma importantes y del sector. O este otro, que creo que es el penúltimo, en un cajón, en una quebrada, en donde la cuestión del vértigo y del viento se intentaba llevar al máximo mediante estos elementos ahí volados, a los que a la vez se accedía subterráneamente, y tenían ahí esas ventanitas y esos huecos en el piso y demás. Esta imagen me parece que expresa bien la cuestión esta del vértigo y de esto, de este paisaje imponente. Y finalmente este último, que se aloja en un lugar donde en el territorio hay unas afloraciones rocosas con formas bastante particulares, y el refugio pasa a ser un negativo de esas afloraciones, y permite, como se ve ahí, que los arrieros se detengan en ese lugar. Y bueno, creo que acá sí estamos bien. Después, ahora mientras cierro, les voy mostrando dos proyectos que son mucho más arquitectónicos, pero que tienen siempre a la cuestión del paisaje como elemento central. Esto es una bodega al norte de Punta del Este, donde además de la metáfora de la piedra de la piedra semipreciosa que alberga el cristal, como se veía en estas imágenes iniciales, todo el volumen está hecho para de alguna forma recuperar el perfil de los cerros preexistentes, y todo el paisajismo circundante también está hecho todo con elementos locales, vegetación y cuerpos minerales del sitio. También lo mismo que pasa ahí en la cava, que está excavada en el propio cerro. O este hospital, que es la obra más grande que tiene la oficina, y que está todo construido a partir de la lógica de estos tres jardines interiores, que son de alguna forma jardines para recuperación. Es un hospital de rehabilitación, y bueno, que un poco con esta idea fueron desarrollados en torno a estos jardines. Bueno, esta es la imagen actual. Los mendocinos sabrán comprender que no estamos en áreas tropicales, y que las cosas crecen despacio. En Mendoza me consta que es mucho peor, pero
lo bueno que tienen en Mendoza es que cuidan bastante más a los árboles que acá. También me consta que los tienen todos catalogados y bien provistos del agua de lluvia. Y bueno, y esto es simplemente el final. Fábrica de Paisaje es, desde hace 5 años, además, fábrica, digamos, un desprendimiento, una fábrica de pensamiento, que un poco lo que intenta es tratar de reflexionar sobre temas múltiples y poner el storytelling y el relato en un lugar central de nuestra práctica. Estas son todas representaciones de Fábrica de Paisaje que fueron parte de distintos proyectos expositivos que también constituían relatos. Y finalmente, esto es Fábrica, este es el espacio que hoy estamos desarrollando y que los invito a que visiten y sigan en Instagram. Ahí a la derecha tienen digamos, la dirección de Instagram, es Fábrica UI. En particular, los invito a que miren uno de los eventos de storytelling, el último que hicimos, que es acerca de paisaje y ambiente, y que hay 12 presentaciones, 12 presentadores, 10 presentaciones bastante diversas y que tienen abordan muchos temas, en particular algunos sobre los que comentó Daniel y otros diferentes, calentamiento global y otra cantidad de cosas que me parece que les puede ser de utilidad. Están las charlas todas colgadas en en nuestro canal de YouTube, pero pueden acceder a los cortos en la página de Instagram. Y bueno, con esto se termina. Les agradezco, les pido disculpas por los 10 minutos de prórroga. Y bueno, trataré ahora de callarme bastante en las preguntas, así volvemos al tiempo reglamentario. Les agradezco y bueno, les cedo la palabra. Muchas gracias. Agradecerte a vos, Marcos y Daniel, por el tiempo, por la predisposición, por la genial que están sus presentaciones y la variedad de conceptos que nos han presentado. Tratar de resumirlo en media hora, sabemos que es complejo. Bueno, no sé si ahora quieren los oyentes o la gente que está participando acá hacer alguna pregunta, apreciaciones de estas dos excelentes presentaciones que han tenido. No sé si ha habido preguntas. Bueno, acá en realidad Georgina dejó un comentario enriquecedor de, bueno, la importancia, sí, esto de la narrativa a la hora de comunicar los proyectos, y más que los proyectos yo creo que son las ideas, que es como el pensamiento nuestro puesto en el habla, y que ese habla se entienda luego en una acción que se pueda llevar a cabo. Si bien el enfoque es lo sostenible, lo ambiental y demás, entendemos que ese es el fundamento para todo. Y me parece que, bueno, más que agradecerles a ambos porque han sido clarísimos en cómo esa idea fue puesta en estas palabras, en esta narrativa, y en la acción, que en diversos, digamos, situaciones cada uno ha llevado a cabo. Daniel, por un lado, en esta parte de este compendio, como él decía, estamos generando datos, estamos generando información, nos vamos a equivocar, seguro, todos nos estamos equivocando cotidianamente. Lo importante es accionar, lo importante es avanzar y hacer. Y por otro lado, Marcos, bueno, con este portfolio enorme que sin duda hizo un pequeño recorte de esa actuación de este estudio de mayor edad que tienen, que ya puede manejar y tomar alcohol, nos ha hecho y nos ha mostrado y nos ha demostrado cómo con pequeñas estrategias, esbozos, caricias al paisaje, podemos cambiar mucho estos lugares. Bueno, no sé si alguien se anima, quiere comentar algo, le llamó algo la atención, digamos, no tiene que ser en sí una pregunta elaborada o una cuestión, no se sientan con esa presión, más bien compartir el espacio, y bueno, aprovechar que tenemos a estas dos personas que de nuevo muy generosamente nos han destinado su tarde de viernes para estar acá con nosotros. No sé si alguien se anima a comentar algo. Lo pueden dejar Yo voy a escrito dar un también. disparador de un poco de lo que estabas diciendo, Belén.
que me llamó la atención las dos dualidades y los puntos de convergencia que tuvieron ellos, de la incertidumbre en la variabilidad de lo que puede suceder y el tiempo, que lo real puede empezar a ser posible en esas acciones que decían los tres, ustedes, Marcos, Daniel y Belén, en nosotros, en qué acciones vamos teniendo y en esa narrativa de pensamiento de cómo se pueden desarrollar y resolver esas problemáticas que van surgiendo. Ahora con lo que mostraba Daniel de los escenarios de cambio climático, que si seguimos con estas nuevas, o sea, con estas formas de vida, vamos a llegar a un escenario tan catastrófico, y en cómo recuperarlo en eso, en la historia, en la belleza, en mantener, utilizando la máquina en pos de nosotros, en pos de la naturaleza, se puede generar un escenario mucho más benévolos y en que queramos llegar a ese futuro. Entonces me pareció muy interesante esa convergencia de dos miradas muy diferentes en la profesión y cómo todos estamos aspirando a lo mismo, a querer superarnos y a querer mejorar nuestro entorno y a ese territorio que siempre lo estamos modificando y que tantos recursos nos va brindando. Bueno, en esto también recalcar un poco esta importancia que sin duda el trabajo de Daniel tiene de base y todos los que mostró Marcos también, la importancia de lo local y lo regional, que ya es un lema que se conoce hace muchos años. Miramos global, pero actuamos local verdaderamente, actuando local, entendiendo esta cuestión de cómo es el territorio en el que vamos a trabajar, qué situaciones de bases tenemos y qué situaciones variables, posibles, futuras, podemos llegar a tener, porque es la realidad que va a existir, ¿sí? Nuestras ciudades tienen larga trayectoria, pero bueno, sin duda que han ido cambiando, digamos, más lentamente con ciertos paradigmas y demás, pero van mutando. Y no siempre lo construido alcanza a mutar tan rápido como hoy en día nos vemos con lo tecnológico y demás. Entonces, también esta idea de volver a lo local, a lo regional, para entendernos y con digamos, esa interpretación tratar de actuar de la manera más lógica. Me quedaba el comentario de Marcos que contaba el parque de los 1000 árboles, bueno, no me acuerdo bien cómo era, pero eran los 1000 árboles y que tuvieron esta situación que, bueno, que nunca llegaron a concretar los 1000 porque la gente evidentemente hizo un negocio. Bueno, esas situaciones en Latinoamérica nos pasan constantemente, digo, pero bueno, son las situaciones a las que nos enfrentamos y son digamos, las necesidades también regionales y locales que cada comunidad tiene, y que bueno, ahí está en nosotros, en la interacción, el tiempo que demora y demás, que no siempre, justamente como marca Daniel, por ahí son los tiempos de la gestión, de la política, del hacer normativa, del hacer... Entonces, bueno, siempre nos encontramos como en esa dicotomía del tiempo. Pero creo que teniendo en claro esto, qué quiero lograr, qué quiero construir, qué quiero que esto genere en el lugar en donde lo voy a generar, hablando de generar en el sentido de que, bueno, de alguna u otra manera todos estamos involucrados en el accionar con el hábitat humano y nuestra interrelación con todo lo natural. Así que bueno, nada, me quedó a mí como esas reflexiones, esas miradas, que bueno, si quieren luego dejar algunos comentarios, esta exposición, como les comentábamos al principio, al inicio, va a queda grabada y luego es subida al canal de YouTube de la Universidad de Congreso, para que bueno, puedan volver a verla o compartirla con quienes deseen. Y bueno, agradecerles el tiempo, dejo la palabra abierta por si alguien quiere comentar algo más. Bueno, yo comento en relación a lo que estábamos hablando. Sí, creo que hay muchas de las propiedades que son necesarias para la mirada más contemporánea. Marcos mencionaba en su trayectoria, en la trayectoria de Fábrica de Paisaje, la interescalaridad, o sea, esta mirada como desde distintas escalas. Ahora surge la intertemporalidad, ¿no? O sea, de alguna forma también nosotros estamos llamados a ver en otros tiempos. Eso no siempre fue así. La mirada ambiental yo creo que complejiza más las cosas.
interdimensionalidad, todo lo que se necesite para complejizar está arriba de la mesa, inclusive la interdisciplina, ¿no? Que entiendo que acá también varios de los que están cursando la maestría este, son de distintas profesiones, de distintas carreras, ¿no? Y bueno, y la reconstrucción de esa mirada ambiental necesitamos de poder hablar con nuestros pares de otras disciplinas este, para poder construir un hábitat mejor. Que también eso no siempre fue así, ¿no? Este, y, y bueno, y lo otro que yo siempre insisto es esta necesidad de poder incorporar la incertidumbre, la variabilidad, el cambio como dato de proyecto, ¿no? Creo que también es como una propiedad del hacer contemporáneo que nos interpela fuertemente, porque somos muy reactivos y tratamos de dar una respuesta al contexto que tenemos y muchas veces eso nos pasa, no miramos más allá o no sabemos cómo ver esto de los tiempos y demás. Creo que ahí hay enormes desafíos para la profesión, para el diseño en general. Pero bueno, Sí, es ahora me sumo yo. Primero, Daniel, felicitarte porque a pesar de que estamos cerquita, no tenía presente todo el trabajo ese, que además de estar, de estar de ser visiblemente muy serio y muy interesante, también parece que está muy bien explicado y muy bien graficado y todo, así que después lo veré con más detalle, pero bueno, en principio te felicito. Y no, quizás hay una cuestión esta del tiempo que está bueno, sí, como volver sobre ella. Digo, si bien no fue explícito, este, pero sí, la cuestión del tiempo y de los distintos tiempos es también central en la labor de fábrica de paisaje y cómo pensamos cómo construimos esa ficción futura. Digo, si uno piensa, en realidad hay como dos grandes emergencias de los últimos 40, 50 años, que son, por un lado, la complejización de la consideración del tiempo, ¿no? No nos olvidemos que hace 100 años, hace 200 años, el futuro era simplemente una cosa que nos decían las runas o las cartas del tarot, ¿no? Después, el futuro en sí se comenzó comenzó a incorporar rasgos científicos, ¿no? Que en el urbanismo en particular, todas las teorías de escenarios, sobre todo las teorías de escenarios más novedosas, son centrales, pero también la diversidad de tiempos, desde los tiempos institucionales, los tiempos políticos, los tiempos naturales, los tiempos ecológicos. Hay como muchos tiempos que en conjunto construyen un hoy y un posible futuro. Y esa emergencia me parece que nace, si bien un poquito antes, pero casi de la mano con la conciencia acerca de la finitud de los recursos naturales, ¿no? Digo, esto que comenzó a partir del Club de Roma en los 60 y que después progresivamente se fue haciendo cada vez más específico, más complejo y demás. eh, Partió también sobre una reconsideración de la variable tiempo, ¿no? O sea, el, eh, el cuidado del recurso eh, parte desde la comprensión de que es posible la planificación y que es posible el propio cuidado, ¿no? Entonces me parece que ahí sí, el tema del tiempo y la ficción en sí es una, digamos, una arista de esa consideración del tiempo como una cuestión central, ¿no? Eh, Eso, así, tenía otra reflexión pero le cedo la palabra y ya se me vuelve a ocurrir. Gracias, bueno, No, y Marcos. estaba Sí. pensando con el tiempo lo que pasó después post-COVID, que ese tiempo se aceleró y se estrechó todo lo que estaba sucediendo tan largo y tan extenso en un siglo, en 5 meses, que tuvimos que también cambiar nuestra forma de vida
y cómo la tecnología se disparó en pos de esos recursos y cómo esos recursos fueron súper utilizados por este confinamiento que sufrimos mundialmente. Y bueno, todos los eventos que sucedieron y que están sucediendo y que todavía creo que todavía no estamos captando el tiempo que estamos viviendo, que sentimos hasta esa ficción en ese momento y el post. Ahora cuando estábamos viendo este perfil de Pascual e Notaker, la inteligencia artificial, como esa inteligencia artificial también trasciende el tiempo o lo modifica nos interpela a cómo se puede comenzar a pensar desde otra mirada y desde otra lógica que no estábamos acostumbrados. Entonces, bueno, también cómo las ciudades y el ordenamiento territorial y la normativa empieza a responder a algo tan urgente y tan estrecho que fue en nuestra contemporánea, nuestra época contemporánea. Entonces, bueno, creo que nosotros como tomadores de decisiones estamos como medio tratando hasta comprender qué está sucediendo y qué soluciones se empiezan a empezar a buscar. Y creo que es un poco lo que decía Belén, empezar a buscar al recurso cercano, a lo local, a volver a tener contacto con ese territorio que lo teníamos un poco alejado y ahora volver a reincorporarlo y revalorizarlo. Sí, ahí cuando vos decías el cruce ese tiempo con la normativa, me acuerdo de una anécdota que cuando estábamos trabajando en este proyecto, el estudio este que hicimos de normativa fue una demencia, o sea, fue como muy intenso, y estábamos trabajando con un abogado. Entonces nosotros le queríamos expresar todo esto de la variabilidad, el cambio, o sea, y de alguna forma queríamos entender qué pasaba en otros contextos donde la normativa ya estaba más desarrollada, cómo hacían para variar esa normativa en función de los cambios que se iban sucediendo cada vez más vertiginosamente. Y este abogado nos decía, es una locura lo que dicen, o sea, la normativa tiene que ser totalmente, es como todo lo contrario, ¿no? Es estática, te tiene que no dar ningún lugar a duda, o sea, es como todo lo contrario a lo que, y bueno, ahí también hay un enorme desafío, ¿no? Lo que está pasando muchas veces ahora en Uruguay, por ejemplo, yo con eso de la normativa no lo conté demasiado, pero también está sucediendo que las normativas muchas veces toman el igualar como un avance, o sea, se unificó la normativa para todo el Uruguay. Uruguay es chiquito, pero tiene climas muy distintos al norte, al sur, y en realidad la normativa no puede ser la misma, porque si vos no tenés en cuenta esas diferencias regionales y demás, lo que estás haciendo es, bueno, desde mi visión, en mi humilde opinión, ir al revés, ¿no? O sea, no estás teniendo en cuenta consideraciones específicas de cada uno de los lugares para generar esas normativas que respondan bueno, a temas bioclimáticos o lo que sea. Este, pero bueno, nada, me venía eso a la cabeza Sí, o tener la flexibilidad de esa normativa, de cómo se pueden ir incorporando insumos dentro de ella para ir respondiendo a esas condiciones tan particulares. Y bueno, Sí, esto de es la complejo. normativa me parece que eh, te lleva siempre a la capacidad de lectura crítica, ¿no? Lo que pasa con los temas eh, nuevos en esta interdisciplina es que muchas veces se toman cosas sin pensar demasiado, ¿no? Esto que dice Daniel de las distintas condiciones en un país tan chico como Uruguay. Pero suceden muchas cosas en normativas variadas, ¿no? Desde normativas de incendio hasta normativas de discapacidad, pasa siempre. Como vos decís, la normativa es una foto y la realidad es una película, ¿no? Digo, la normativa es una imagen únicamente. Ahí en ese sentido es que me parece que está bueno. Por supuesto, primero hay que tener una formación y una educación de base que te permita tener los conocimientos, digamos, generales para abordar cualquier tema, pero después la capacidad esta reflexiva y el preguntarse acerca de las cosas me parece que es central. Y en ese sentido, yo les quería recomendar especialmente, recién les recomendé el evento ese de fábrica, de paisaje y ambiente, pero les quería recomendar en particular una de las presentaciones que es un
un técnico uruguayo que se llama Aramis Lachinian, que es oceanógrafo, especialista en gestión ambiental y magíster en ciencias ambientales y PhD en conservación y restauración del medio natural, y además tiene una experiencia gigantesca tanto en la práctica como en la cultura. Es autor de varios libros que siempre tienen esta perspectiva innovadora, ¿no? Y por momentos provocativa, ¿no? Uno de los libros de hace unos cuantos años se llamaba El ambientalista crítico, y básicamente lo que trataba era de por qué habían especies que tenían coronita, ¿no? Ponía, por ejemplo, el ejemplo del panda y de no me acuerdo qué insecto, ¿no? Y desarrollaba cómo ese insecto era 500 veces más productivo ecológicamente que el panda, que era una especie eh, sin la intervención humana destinada a la desaparición, ¿no? Por su baja capacidad reproductiva y demás, por una cantidad de razones, ¿no? Y sin embargo, digamos, la cultura cuidaba al panda porque tenía otras características formales y de otro tipo. Entonces, a partir de esa reflexión, disparaba una cantidad de reflexiones digamos, en ese sentido. Y el último libro de Lachinian se llama La destrucción costera en América Latina. Y eso es, digamos, el título no es llamativo, lo que es más llamativo es el subtítulo que dice La coartada del cambio climático. Y cuando se dio digamos, cuando estaba promocionando esas charlas, intenté promocionarla en redes y no pude, simplemente digamos, por el subtítulo de la coartada del cambio climático, ¿no? Evidentemente el algoritmo entendió que eso era algo terraplanista o algo por el estilo, pero lo que la Chineal plantea es central en este tipo de cosas. Muestra una cantidad de ejemplos y cómo digamos, todos los desastres ambientales costeros se adscriben muchas veces al cambio climático, cuando en realidad son errores y horrores de manejo del territorio entonces, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta, pero hay que tampoco comerse la pastilla y pensar que todo es cambio climático, sino que hay muchas cosas que son más sencillas de solucionar con un poco de voluntad política y un poco de voluntad institucional. Me parece que está buena, digo, hice un resumen de periodístico, ¿no? Como todos los resúmenes periodísticos, muchas veces no tienen nada que ver con lo que dice el autor, pero entonces les refiero a que lo miren directamente, porque me parece que está bueno y abre un poco la cabeza acerca de las consideraciones ambientales. Después vos podés compartir o no, pero me parece que está bueno. Así que está en el Instagram llegan a través del Instagram de Fábrica, que es @FábricaUI. Y ahora sí, les agradezco y los saludo definitivamente. No, muy valioso tus aportes y bueno, es para eso este espacio. Inclusive están escribiendo también y si quieren abrir los micrófonos para estar eso, debatiendo y pensando qué se puede hacer desde estos ámbitos. Eh, no sé, Noelia Ferrero escribió, me parece de una gran riqueza este conversatorio. Están trabajando con estadistas, trabajo en el terciario en diseño del paisaje y SET 52 y me parece muy importante que los alumnos puedan contar con estas informaciones y estas metodologías de trabajo. Creo que es para Daniel la consulta Con con los gente estadistas. que trabaje para estadistas No, creo que si el enfoque digamos, un poco la metodología de esta recopilación de información, del análisis de normativos y demás, se basa en algo estadístico. Sí, digo, esos gráficos que tenés hechos de la importancia y demás de esos puntos, de esos volúmenes, parten un poco de ese análisis. Ujú.
Y si refiere a eso, sí, digamos, siempre hay un margen por el tema de, bueno, cuando trabajás con escenarios de cambio climático, por ejemplo, a futuro, hay toda una discusión hasta epistemológica de cómo trabajarlo en nuestra disciplina. Nosotros hemos tenido intercambios con gente de ciencias de la atmósfera y bueno, y muchos de ellos dicen que lo que hacemos no se puede hacer. O sea, que en realidad técnicamente eh, la incertidumbre que vos tenés al manejar una escala tan pequeña, en realidad te puede dar un error tan grande que la validez, o sea, los datos pueden ser cualquier cosa. El problema es que no, a ver, cómo resumir. Claro, el estado del arte que tenemos en esta materia todavía es como muy incipiente, entonces las herramientas que tenemos son acotadas. De hecho, bueno, yo decía, a partir de lo que hacemos nos vamos dando cuenta, lo que hicimos con estas simulaciones, en realidad no entendimos después que no era lo más adecuado y que se podía trabajar con otras herramientas. Y bueno, y ahora estamos eso, tratando de desarrollar como esa línea de investigación, ¿no? Pero es como recién eso, muy incipiente, estamos como empezando. Sí, como todo evento científico es prueba y error hasta ir descubriendo el camino que te va llevando a los resultados más verídicos, pero también son grandes pasos. Poder ya comprender un comportamiento, una acción y cómo se va a ir sucediendo en el tiempo también es un gran avance. Sí, este, Bueno, agradecerles nuevamente a todos. Creo que, bueno, en lo particular me llegó como mucho para seguir reflexionando y repensando y esto, y siempre cuestionando por ahí un poco las miradas y esta apertura que tenemos que tener y cada vez más esta flexibilidad, tanto como profesionales como personas, porque se nos moviliza todo, se nos moviliza el planeta y se nos movilizan las interacciones y se nos suma la tecnología y ya no sabemos si es un bot o si es un humano. Entonces, bueno, tenemos estas contradicciones que nos llevan a esto, a flexibilizarnos y entre todos, bueno, construir algo siempre más en positivo. Bueno, nuevamente agradecerles. Queda este conversatorio grabado. Marcos les ha compartido, acá pueden verlo en la parte del chat, las charlas que él les recomienda, el Instagram de Fábrica y demás información para que tengan disponible. Yo en particular me anoté los dos títulos de los libros que nos ha recomendado Marcos para buscarlos y encontrar los huecos temporales para poder leerlos. Así que bueno, agradecerles. Y Daniel, bueno, éxitos con esas tareas titánicas que uno arranca muchas veces con los ámbitos de la gestión y la política y demás, que sabemos que bueno, cuesta hasta en los lenguajes ponerse de acuerdo, pero que bueno, son ultra necesarias y bueno, es hacia donde queremos ir para mejorar. Así que bueno, por mi parte agradecerles, le dejo la palabra a Ana y bueno, nos Sí, encontraremos en un bueno. próximo conversatorio. No, bueno, muchas gracias eso, también a todos los presentes por haberse participado, por haberse unido a esto, a empezar a generar estos vínculos y bueno, especialmente a Daniel y a Marcos por la buena onda, por su predisposición y por todo este universo conceptual que nos han presentado. Así que muchísimas gracias a ustedes. Muchas Y bueno, gracias a nos ustedes y a estamos. todos. bueno, gracias también y saludos a todos. Bien, saludos a Uruguay también. Chao, chao, nos vemos, que pasen bien. Nada, sí, igualmente. Buen carnaval. Los que Gracias. estamos acá en Argentina tenemos carnaval este fin de semana, así que bueno, que los disfruten los que estamos por estos lados.